porque se cortó, van a salir dos videos. Y vamos a buscar el archivo que ya tenía. Con doble clic acá creo que se abre. No. Ese no era. Era este. Listo, acá. Entonces vamos a continuar con el tiempo de vuelo. Fue la última vez que guardé. Y el alcance horizontal, la distancia horizontal. Estaba escribiendo esto. Horizontal. Del proyectil. De la pelota más bien. ¿Listo? Entonces la distancia horizontal de la pelota. Entonces esto a modo de recordar. Esto es solamente recordar. Bueno. Vamos a ver si puedo desarrollar todo acá en este espacio que tenemos. Utilizamos todo el espacio. Voy a empezar a utilizar este espacio que es acá. La primera pregunta es calcular las componentes de la velocidad. Entonces, la componente en X, según vimos hace 15 días, siempre debe ser la velocidad de lanzamiento, o la velocidad R, velocidad real, que va a corresponder a esto. Esto sería la velocidad real. La velocidad R multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces vamos a calcular cuánto vale la velocidad X. Entonces la velocidad X debe ser 17 metros por segundo multiplicado por el coseno de 50 grados. Y por favor en sus calculadoras realicen ese proceso. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, que sería 17 multiplicado por el coseno de 50. Y eso da 10,92. 10,93 al hacer la aproximación. Y esto da 10,93 metros por segundo. Esa es una de las componentes, pero dice calcular las componentes, o sea, hay que calcular la otra. La otra componente debe ser la velocidad en Y. Y según vimos hace 15 días, la velocidad en X siempre, en Y siempre es la velocidad R multiplicado por el seno del ángulo. Entonces la velocidad en Y debe ser igual a la velocidad R, que la velocidad R es esta. Entonces la velocidad de R en este caso es 17 metros por segundo multiplicado por el seno de 50 grados. Entonces la velocidad en Y debe ser igual a la expresión que tengo ahí en el tablero. Entonces esto va a ser 17 multiplicado por el seno de 50 y eso da 13,02. Y esto daría 13,02 metros por segundo, que son las unidades que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Porque estamos contestando es esta primera. La respuesta de la primera es esta y esta. Esas son las componentes de la velocidad. Hemos contestado la primera pregunta. ¿Listo? Calcular la altura máxima. Entonces, la siguiente pregunta es calcular la altura máxima. La altura máxima debe ser la distancia que es de la parte más baja hasta el punto más alto. Esto es lo que se denomina altura máxima, esta distancia. Y se puede representar de esta manera, Y máximo. Y la característica de la altura máxima, punto y coma, es que siempre la velocidad final en Y es igual a 0. Claro, cuando un cuerpo se lanza hacia arriba, piensa en eso. La velocidad allá en la parte superior, antes de que empiece a caer, va a ser 0. 0 metros por segundo. Entonces, para hallar la altura máxima, es necesario conocer esto. Y por supuesto, conocer la velocidad inicial en Y. Entonces, la velocidad inicial en Y, pues es esta que tenemos acá. Esta es la velocidad inicial en Y. En realidad, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y. Ahí coloquéla ahí. Entonces, para poder calcular la altura máxima, es como si tuviéramos un lanzamiento vertical, si el cuerpo se lanzara de esta manera. A medida que se va desplazando, el cuerpo se desplaza de esta manera. Pero
Es como si el cuerpo se lanzara hacia arriba y se moviera de esta forma. Entonces vamos a analizar solamente el cuerpo como si se lanzara hacia arriba. Entonces voy a anotar por acá para mantener un poquito de orden. Para hallar la altura máxima. Venga, le colocamos título a este, que no le coloqué título. Esto es componentes de la velocidad. De la velocidad. Listo, esas son las componentes de la velocidad. Acá vamos a hallar la altura máxima. Y para hallar la altura máxima es un lanzamiento vertical, o sea que hay que conocer ciertos datos. Conocemos la velocidad inicial. Y la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es de 13,02 metros por segundo. ¿Qué más conocemos? Conocemos que la velocidad final en Y, es de 0 metros por segundo. ¿Qué más conocemos para poder hallar la altura máxima? La altura máxima conocemos la gravedad. Y en este caso la gravedad, como el cuerpo se va moviendo hacia arriba, pues claro, cuando llega a su altura máxima se va moviendo de esta manera. Y cuando llega a su altura máxima, pues el cuerpo se está moviendo hacia arriba. Luego empieza a moverse el cuerpo hacia abajo. Entonces como el cuerpo se va moviendo hacia arriba antes de llegar a su altura máxima, la gravedad la tomamos como negativo. La gravedad es menos 9,81 metros por cada segundo. ¿Listo? Hay 3 datos. O sea que yo puedo calcular cuánto vale Y, porque esto es Y. Y como la velocidad final es 0, entonces lo voy a llamar Y máxima. ¿Listo? Y de esta forma lo calculamos. Ahora hay que mirar una ecuación que reúna los 3 datos conocidos y el desconocido. Hace rato yo escribí las ecuaciones. Miren las ecuaciones acá. Estas son las ecuaciones. Y en particular, la ecuación que nos sirve es esta que estoy encerrando en este momento. ¿Conozco la velocidad final? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. Y conozco la gravedad. O sea que yo puedo calcular la altura, que en ese caso va a ser la altura máxima. O sea que con esta ecuación se resuelve el ejercicio. La gravedad actúa en forma negativa. Esas son las 4 ecuaciones de la cinemática. Entonces, voy a regresar acá y voy a utilizar esa ecuación. Entonces decimos que la altura máxima, acá al ladito, que Y máximo, pues tiene que ser igual a la velocidad final en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad que actúa en forma negativa. Entonces Y máximo debe ser igual a, esto es máximo, ¿no? Lo mismo acá, máximo. Esto debe ser la velocidad final, les acabo de decir que es 0. Mírenlo acá, está anotado por acá. La velocidad final es 0, o sea que esto se va. Y si eso se va, estos signos negativos también se van a ir. Entonces nos va a quedar, al hacer esa simplificación, nos va a quedar que esto es igual a la velocidad inicial en Y sobre 2 veces la gravedad. Y hagamos esa operación. Por favor, una calculadora a la mano. Entonces decimos que Y máxima debe ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 13,02. Y eso está dividido entre, y abro un paréntesis porque abajo hay 2 términos, 2 por 9,8. Y cierro el paréntesis. Y eso da 0,66. O sea que la altura máxima que alcanza nuestro proyectil es 0,66 metros. Eso va a ser... Ah, hay un error. Esto está elevado al cuadrado, mírenlo. Acá está elevado al cuadrado. Acá está elevado al cuadrado, faltaba eso. Venga, hacemos la corrección. A ver, me devuelvo acá en mi calculadora. Y esta cantidad está elevada al cuadrado. Ahora sí, haciendo la corrección, eso no da 0,66, sino eso da 8,65 aproximadamente. 8,65. ¿Y qué unidades tenemos? Metros. Listo. Entonces la altura que alcanza ese proyectil son 8 metros
casi 9 metros. Es una altura bastante como la altura de un edificio de 6 pisos, 5 pisos más o menos. Listo, alcanza ese proyectil. Entonces, esto que tengo acá, esto es la respuesta de esto, la altura máxima. ¿Listo? Esa es la altura máxima. Ahora, el tiempo de vuelo. ¿Cómo calculamos el tiempo de vuelo? Sigamos por acá. Entonces voy a colocar acá en este pedacito. Para hallar el tiempo de vuelo. Es decir, cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire. ¿Oyeron? Eso es lo que vamos a calcular acá. El tiempo de vuelo, el tiempo que permanece el proyectil en el aire. ¿Listo? Para calcular el tiempo que permanece el proyectil en el aire, puedo calcular el tiempo que tarda en subir. Y ese tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Me voy a explicar acá con el dibujo. Les voy a calcular el tiempo que tarda en llegar a la parte superior, acá. Y luego calculo el tiempo que tarda en llegar a la parte final. Entonces el tiempo de vuelo es la suma de esos dos tiempos. Entonces por acá tengo el tiempo que tarda en subir. ¿Sí? Y por acá tengo el tiempo que tarda en bajar. ¿Listo? Ahora, una cosa, el tiempo que tarda en subir es igual, yo les decía en la clase anterior, o sea hace 15 días, es igual al tiempo que tarda en bajar. ¿Listo? O sea que el tiempo de vuelo lo puedo escribir, el tiempo de vuelo, que se representa de esa manera, como 2 veces el tiempo que tarda en subir o el tiempo que tarda en bajar. Claro, porque si yo sumo estos 2 veces es lo mismo que tener 2 multiplicado por el tiempo. O sea que si yo encuentro el tiempo que tarda en subir y lo multiplico por 2, encuentro el tiempo de vuelo. Pero ¿por qué se puede multiplicar por 2? Por lo que les acabo de explicar. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Son el mismo tiempo. Yo recuerdo que les decía que por eso un disparo al aire era peligroso, porque la bala sale a 400 metros por segundo disparada hacia el cielo. Y cuando llega a la parte superior, la velocidad de la bala es 0, pero empieza nuevamente su caída y empieza a recuperar la velocidad con que fue disparado. Y cuando llega otra vez al piso tiene la misma velocidad con la que fue disparada, por ejemplo 400 metros por segundo. O sea que a pesar de que la bala se detuvo en la parte superior, un disparo es muy peligroso porque adquiere nuevamente la velocidad con la que fue disparada. Y el tiempo que tardó en llegar al punto más alto es el mismo tiempo que tarda en bajar del punto más alto hasta el piso. ¿Por qué? Porque los dos están tanto en la situación de subir como en la situación de bajar, el cuerpo está sometido a la misma aceleración. ¿Y cuál es la aceleración a la cual está sometido? Pues la gravedad. La gravedad, venga, la represento en rojo a todas estas. La gravedad va dirigida hacia abajo. Este es el vector gravedad. La gravedad siempre va dirigida hacia abajo, ¿oyeron? O sea que la gravedad vectorialmente es negativa. Vectorialmente es negativa. Cuando está en la parte superior, ¿la velocidad resultante es 0? No. Solamente es 0 la velocidad con la que la velocidad en y. La velocidad en y en el punto más alto es 0, pero la velocidad resultante es diferente a 0. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Por qué les digo eso? Porque alguna vez preguntaron eso en el ICFES, lo que les acabo de decir. La gravedad siempre va dirigida hacia abajo. Y la velocidad en el punto más alto, en y, se hace 0, pero la velocidad resultante es diferente de 0. Haciendo esa aclaración y explicándoles que el tiempo de subida es el tiempo de bajada, pues veamos acá cómo hallo el tiempo de vuelo. Entonces, para hallar el tiempo de vuelo, voy a calcular el tiempo que tarda en subir. Y para calcular el tiempo que tarda en subir, entonces yo conozco la velocidad inicial en y. Acá colocamos la lista de datos acá. Entonces conozco la velocidad inicial en y. La velocidad con que se dispara hacia arriba, o sea, de esta manera. La velocidad con que se dispara es 13,02 metros por segundo. Listo. ¿Qué más conozco? Cuando llega al punto más alto, pues hasta ahí llega la subida. O sea que
digo que la velocidad en el punto más alto, o sea, la velocidad final, es igual a 0 metros por segundo, solamente la de Y. ¿Qué más conozco? Conozco la gravedad. A medida que el cuerpo sube, la gravedad actúa en forma negativa porque lo está frenando. 9,81 metros por segundo. Y hay un cuarto dato que ya conozco. ¿Qué conozco? La altura máxima que puede llegar. Entonces, la altura máxima que puede llegar la partícula, o sea, cuando llega al punto más alto, es de 8,65 metros. 8,65 metros. ¿De dónde sacó esa la información el profesor? Pues de acá. Miren, acá la hallamos en el punto anterior. Entonces conozco esos cuatro datos. ¿Y cuál es la incógnita? En este caso es el tiempo. Perdón. Entonces otra vez acudo a las ecuaciones. Busco una de las ecuaciones que me permita resolver el ejercicio. Y en este caso diría que la más adecuada es esta, la primera ecuación. Mírenla ahí. Esa ecuación es la que me permite resolver el tiempo. Entonces vamos a despejar de esa primera ecuación el tiempo. Estas cuatro ecuaciones son importantes, muy muy importantes, junto con esta, ¿no? Esas son las 5 ecuaciones que rigen el movimiento semiparabólico y parabólico. Continuemos. Entonces, elegida la ecuación, la voy a escribir. Es por acá, por acá. Entonces la voy a escribir. La ecuación que voy a utilizar dice que la gravedad que actúa en forma negativa, ahí ya defino un signo, debe ser la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre el tiempo. Pero la velocidad final en Y es 0, o sea que esto se va de esa manera. Y entonces si se van, estos signos también se van a ir al momento que se va ese valor. Y esto nos quedaría entonces que la gravedad es igual a la velocidad inicial en Y sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Y despejamos el tiempo. Al despejar el tiempo, tendríamos que el tiempo debe ser igual a este que divide pasa a multiplicar. Y este que multiplica pues pasaría a dividir. Y nos quedaría que el tiempo es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y hacemos esa operación. 13,02 dividido entre 9,8. ¿Ustedes están en clase? $19 estudiantes. Alguien que me regale la respuesta de ese ejercicio, por favor. 13,02 dividido entre 9,8. Por favor. ¿Cuál es la respuesta del ejercicio del problema que tengo acá? Para hallar el tiempo. Entonces la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es 13,02. Míralo acá. Dividido entre 9,8. 13,02 arriba. Esto es 13,02 y este 9,8. O sea que ¿cuánto da? 13,02 dividido 9,8. Háganlo, por favor, los que están en clase. 1,32. Muy bien. Sí están en clase, muy bien. Por lo menos sé que 3 están en clase. 4 sé que están en clase. 7 están en clase, ya me di cuenta. Muy bien. Entonces eso da 1,32. Entonces decimos que el tiempo es igual a 1,32. Pero eso es el tiempo que tarda en subir. Entonces ahora concluimos cuál es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 por 1,32 segundos. Entonces el tiempo de vuelo debe ser igual a ¿cuánto? Si multiplicamos 1,32 por 2, venga a ver, los miro, ¿cuánto da? Al multiplicar ese resultado por 2, ¿cuánto dará? $2,64. Muy bien. Entonces vamos a escribir la respuesta acá. Y esto sería 2,64 segundos.
Y esa es la respuesta de esta pregunta. Entonces acá me preguntan cuál es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es este. Miren que con diferentes colores estoy resaltando dónde están las preguntas. Y solamente me queda una pregunta. Yo creo que terminando este ejercicio finalizamos esta parte de repaso. Y los dejo en forma sincrónica con dos ejercicios que les voy a dejar. ¿Listo? Eso los hacen ahorita, los ejercicios, los dos que voy a dejar. Ahora, para finalizar, vamos a tomar la distancia horizontal de la pelota. ¿Qué distancia horizontal recorre? Entonces, esa es fácil de responder. Corremos la pantalla. Bien, entonces como se disparó el proyectil, venga, hago acá la representación gráfica pequeñita que pasó. Ya está. Se disparó el proyectil y sigue este tipo de trayectoria. ¿Qué está sucediendo? Ya apareció. Sigue ese tipo de trayectoria. Entonces nos pregunta el autor, bueno, que fui yo, ¿cuánto es esta distancia? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale esta distancia? O sea, ¿cuánto vale X? Y eso es la distancia horizontal. Entonces, ¿cómo se halla la distancia horizontal? Entonces voy a escribir acá. Para hallar la distancia horizontal. Entonces, para hallar la distancia horizontal, aplicamos la ecuación del movimiento horizontal. Y la única ecuación que tiene el movimiento horizontal dice que X siempre es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Como que se me está acabando la pila de lápiz óptico. Bueno, ¿esta velocidad cuál es? Pues la velocidad en X. ¿Y este tiempo cuál será? Pues el tiempo que permanece en el aire. El tiempo de vuelo. Y esos datos ya los tenemos. El tiempo de vuelo, mírenlo acá. Ahora, ¿cuál es la velocidad en X? Al inicio, en la primera pregunta encontramos la velocidad en X. Entonces la velocidad en X está por acá arriba. Velocidad en Y. Miren, esta es la velocidad en X. Esto corresponde a la velocidad en X. Esto. Velocidad en X. 10,93. No se les olvide el dato. 10,93. Entonces volvemos otra vez acá. Decimos que la distancia horizontal es igual a 10, se quedó. No me está escribiendo. Perdón. Problemas técnicos. A ver, tocó así porque no sé, algo está sucediendo. Entonces esto es igual a la velocidad en X, que es 10, es como el computador. A ver. 10, 93 metros por segundo multiplicado, me toca bien despacio, por el tiempo de vuelo, que es 2,64. 2,64. No lo escribe. Si escribo rápido me toca súper despacio. Creo que es el computador. Ahorita cierro el programa y lo abro otra vez. 64 segundos. Entonces, segundos con segundos se va a simplificar. Este con este se van a simplificar y la respuesta queda en metros. O sea que la distancia horizontal va a ser 10,93 por 2,64. Alguien que me regale esa multiplicación de esos dos datos. Mírenlos ahí, anótenlos y me regalan el resultado de la multiplicación. 28,86. Entonces esto será 28. Listo. 85. 28,85. ¿Qué pasó? Escriba el 5. Mire, tan feo. Ni me deja devolver. 85. Metros. Entonces, esa es la distancia que recorre en forma horizontal. Entonces, la última pregunta.
¿Con qué lo resaltamos? Tal vez con rojo, que no utilizaba el rojo, que es esta. La respuesta a esa última pregunta es esta. ¿Listo? Entonces, acá hemos resuelto un ejercicio de movimiento parabólico completo. ¿Listo? Y eso toma un tiempo. Llevamos 25 minutos haciendo este ejercicio. Este nada más. El anterior se hizo en 8 ejercicios. En 8 minutos. Entonces, de aquí en adelante vamos a continuar en forma asincrónica. Y les voy a dejar a ustedes 2 ejercicios. Entonces van a mirarlos acá, tomen nota. Venga, a ver, colocamos una hoja adicional. Listo. Entonces voy a dejar 2 ejercicios acá. Pero mejor los busco porque el lápiz no me está funcionando. No sé cuál es la razón. Entonces vamos a colocar acá. Taller. 2 ejercicios voy a dejar nada más. De movimiento en 2 dimensiones. PDF. Puedo representarlos allá, pero tengo un pequeño problema. El lápiz óptico no sé qué es lo que le sucede. Vamos a ver si encuentro algún ejercicio en internet. O si no, si me toca colocarlo allá muy despacito. Pero sí me tocaría colocarlos. A ver si esto es un PDF. Sí, señor, es un PDF. Vamos a ver si hay un ejercicio sencillo. No. Estamos hablando de en PDF. No, yo creo que me va a tocar es colocarlo de todos modos. Bueno, entonces el primer ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una mesa. Mira, ahora sí está escribiendo bien. No sé qué era lo que pasaba. Entonces vamos a suponer que tenemos una mesa. Y sobre esta mesa vamos a suponer que tenemos un objeto cualquiera. Por ejemplo, un vaso. Y este vaso es disparado con cierta velocidad horizontal. Y vamos a decir que este vaso tiene una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces voy a colocar la misma pregunta que hice en los ejemplos. ¿Qué distancia recorre en forma horizontal cuando es disparado de esa manera? Sabiendo que la altura, por ejemplo, que la altura de esta mesa sea de 3 metros. Vamos a suponer, no es una mesa, una plataforma. Y vamos a suponer que esto es 3 metros. Y esta es la pregunta. ¿Qué distancia horizontal recorre cuando el vaso sale disparado de esta manera? Entonces acá sale el bordecito y el vaso tiene que seguir este tipo de trayectoria. Ahora sí está funcionando. Pensé que algo le había pasado al programa. Listo. Entonces sigue ese tipo de trayectoria. Tomen nota. Y vamos a suponer un ejemplo 2. Que ese es el horizonte. Y vamos a suponer que un proyectil es disparado de esta manera. ¿Listo? Y vamos a imaginar que el proyectil es disparado. Queda mal representado. De esta manera. Es disparado con una velocidad de 200 metros por segundo. Y vamos a suponer que este proyectil es disparado con un ángulo de 75 grados. ¿Listo? Entonces acá en este segundo vamos a hacer una serie las mismas preguntas. Primera pregunta, hallar las componentes. Están tomando nota porque esto ahorita lo borro. Hallar las componentes. Segunda, hallar la altura máxima. Tercero, hallar el tiempo de vuelo.
Y cuarto, hallar el alcance horizontal. ¿Listo? Esos dos ejercicios. En el espacio que queda, ¿oyeron? Los tengan bien o los tengan mal. ¿Listo? Y venga, le calificamos esos dos ejercicios, que son similares a los que yo hice. Solamente van a mirar los apuntes que ustedes tienen de clase o el video que ya ahorita lo voy a publicar. ¿Listo? Entonces van a mirar esos dos, van a realizar esos dos ejercicios. Pero voy a crear acá en Google una tarea, trabajo en clase, para que ustedes lo puedan hacer. Entonces vamos a llamar esta tarea trabajo en clase. ¿Listo? Y acá pues no voy a añadir nada, nota máxima de 10. Y como es un trabajo en clase, pues se tiene que entregar el día de hoy. ¿Listo? Son dos ejercicios similares a los que hice. Listo. Y se entrega hoy. Claro hasta ahí. Vale 10 y se entrega el día de hoy. Son los dos ejercicios que hacen. Le toman foto y lo suben a internet. Hoy. Dejé hasta medianoche para que los entreguen. Pero es una tarea de clase. Y por eso le coloqué trabajo en clase. ¿Listo? Si es claro, muchachos, lo que acabo de dejar. Entonces, ya la voy a publicar. La acabo de publicar para que ustedes la puedan subir. Listo. Quedó publicada. Y esta nota es del tercer periodo. Entonces ahí está trabajo en clase. Y está publicada y es hoy hasta medianoche. ¿Qué ejercicios van a realizar? Estos dos que tengo acá. Voy a detener la grabación ya para despedirme.